Buenas tardes y bienvenidos a todos. Muchas gracias, María Eugenia, muchas gracias, Paula. Es un placer, un honor para mí poder actuar como moderador en una conversación sobre un tema de un interés personal y profesional para mí. Hablamos con el doctor Downey antes de empezar y yo le dije que aquí el foco de interés, o por razones obvias, sobre la migración irlandesa a esta parte de América Latina y sobre todo a la Argentina. Así fue la gran migración del siglo XIX y que hubo menos foco, menos concentración sobre la migración irlandesa durante el periodo colonial, antes del siglo XIX, y también sobre los lazos, los vínculos entre los dos países, entre Irlanda y España. Entonces, hablando con Declan, nosotros hemos colaborado en otros proyectos. Cuando estuve en Madrid, hemos hablado del que sería valioso tener una conversación sobre estos vínculos históricos entre Irlanda y España y hablar un poco de las relaciones entre Irlanda y la monarquía de España, la presencia irlandesa bajo los Austrias, bajo los Borbones, y la presencia irlandesa en España, que obviamente fue la base de una importante presencia de irlandeses en las colonias. Fueron unos de los pocos extranjeros permitidos estar en las colonias, y después el rol que tuvieron los irlandeses en la independencia de las Américas. Así que esto es el trasfondo de nuestra conversación hoy. Estoy muy contento de tener a Declan con nosotros. Muchas gracias. Hay una tormenta fuerte en el condado de Kerry, de donde habla esta tarde Declan con nosotros. Hemos tenido algunos problemas en la conexión debido a esta tormenta, así que espero que no habrá problemas. Así que, bueno, le doy la palabra a Declan. Bienvenido de nuevo y, bueno, seguimos una conversación después. Declan. Muchas gracias, Justin, por tus amables palabras. Es un gran honor para mí ser invitado a hablar ante la Asociación de Estudios Irlandeses del Sur, la Cátedra Extracurricular de Estudios Irlandeses y el Centro de Estudios Universidad del Salvador, Buenos Aires. Es un gran placer conocerlos a todos virtualmente y espero que algún día nos conozcamos una persona. Deseo agradecer al embajador emérito Justin Harman y los organizadores por invitarme a hablar con todos ustedes esta tarde y por los arreglos que han hecho para realizar esta presentación en línea. Distinguidos gastos, señores y señoras, mientras tanto solicito su amable indulgencia por mi mala pronunciación. Estoy más familiarizado con el castellano antiguo del Felipe II que con el lenguaje español moderno y español americano. Debido al tiempo asignado en esta presentación, nuestra intención es brindarles una perspectiva histórica sobre la participación irlandesa en España y el mundo iberoamericano, con un enfoque particular en los orígenes de la relación iberno-hispánica y algunos ejemplos de destacados personajes históricos que contribuyeron a ello. Por lo tanto,
me gustaría que pensaran en esta conferencia como un aperitivo para disfrutar. Hace casi 495 años, en abril de 1529, el magnate irlandés James Fitzgerald, conde de Desmond, escribió al rey emperador Carlos V y I sobre su descendencia de los antiguos linajes reales del pueblo ibero-celta del norte de España y Portugal, particularmente del legendario rey Milesius o Mil España, como se le conoce en la mitología irlandesa. Posteriormente, a lo largo de los siglos XVI y XVII, nobles irlandeses como Red Hugh O'Donnell, Hugh O'Neill, Donald Culm o Sullivan Bear, y asistencia militar de la monarquía española contra su enemigo común, la Inglaterra protestante, invocaron sus orígenes raciales ibéricos en combinación con su catolicismo compartido. De hecho, entre los siglos XVI y XIX, los refugiados y emigrados irlandeses en España y en la Flandes española, estudiantes, clérigos, militares y comerciantes, hicieron afirmaciones similares sobre sus orígenes ancestrales en Trás-os-Montes, Galicia, Cantabria, Asturias y Castilla-León. Lo que es aún más revelador es que tal creencia en lo que ahora se llama la leyenda del origen milesio de los irlandeses fue aceptada en España, por ejemplo, en Inglaterra y Francia. Por ejemplo, en agosto de 1602, el gobernador de Galicia, el conde Caracena, en una carta al rey Felipe III, se refirió a los refugiados irlandeses que acababan de llegar a Coruña y a Ferrol como nuestros hermanos irlandeses, los españoles del norte. Significativamente, el rey estableció la oficina del protector de los irlandeses en la corte real y Caracena fue el primero en ser designado para ese papel. En 1618, el arzobispo irlandés Flaherty O'Mulconere de Tuam presentó un memorial a Felipe III en el que proclamaba que los antiguos irlandeses se descienden de los españoles, desean siempre ser gobernados por los reyes de España y sienten un gran cariño y amor por la nación española. Incluso entre los ingleses y los franceses también se aceptó la leyenda de origen milesio o ibérico sobre los irlandeses. Por ejemplo, en 1576, el Lord Diputado o gobernador militar inglés en Irlanda, Sir John Perrott, escribió a su reina Isabel Tudor, la primera, que consideraba el obstinado orgullo de los irlandeses y su resistencia a los ingleses gobernar como atributo de sus orígenes españoles. En 1620, el condestable de Francia, Charles d'Albert, duc de Lune, advirtió al rey Luis XIII que no concediera permiso a los franciscanos irlandeses para establecer un colegio en París, como lo estaban los irlandeses pro-español.
Las primeras referencias históricas a las afirmaciones de los orígenes raciales ibéricos de los irlandeses se encuentran en el Historiarum Adversi Paganus de Paulus Orosius de Braga, en el siglo V, en la era cristiana, y en la Etimología de Isidoro de Sevilla, en el siglo VIII. De hecho, uno de los poemas más antiguos compartido en la tradición literaria oral ibérica y irlandesa, y él se cree que es anterior de las conquistas romanas de Iberia y Britania, es la canción de Amergin, uno de los hijos del legendario rey Milesius, que ganó Irlanda, no mediante la guerra, sino mediante la competencia poética con los Tuatha de Danann, la legendaria raza sobrenatural de la mitología irlandesa. Estas fuentes informaron el Leabhar Gabhála, el libro de las invasiones, perdóneme, una compilación del siglo XI de manuscritos anteriores de los siglos VII y VIII sobre la mitología, el folclore y la historia irlandeses que intentaban explicar la historia temprana de Irlanda. Así, podemos apreciar la influencia de esta tradición medieval temprana en las percepciones sobre las conexiones irlandesas ibéricas durante el periodo moderno temprano. Independientemente de los elementos mitológicos y pseudo-históricos de la tradición literaria sobre los orígenes ibéricos de los irlandeses, la evidencia arqueológica y el reciente mapeo de ADN brindan un apoyo considerable para el asentamiento temprano de Irlanda por parte de inmigrantes del norte de Iberia y el oeste de Francia, la región del Golfo de Vizcaya, que introdujo la agricultura, el cultivo y la rotación de cultivos, así como el pastoreo de rebaños de ganado, ovejas, cerdos y aves de corral, y métodos de construcción con piedras. Los grandes monumentos megalíticos de Irlanda, las tumbas de paso, los recintos circulares fortificados, como el castro de Cajargal, los círculos de piedra y los dólmenes, y los artefactos y fragmentos de metal y cerámica de la Edad de Bronce encontrados en estos sitios tienen notables similitudes en construcción y diseño con los encontrados en el norte de España y Portugal y el oeste de Francia. Tanto la evidencia arqueológica como las fuentes históricas en los periodos medieval y moderno temprano atestiguan la continuidad del comercio intensivo, así como el contacto religioso, cultural, militar y político entre Irlanda y Iberia. Durante el siglo XVI, el rey Felipe II de España se le ofreció la corona de Irlanda en 3 ocasiones por parte de confederados católicos irlandeses que se habían opuesto a la expansión de la colonización inglesa. Aunque el rey estaba bajo presión de los otomanos en el Mediterráneo y el calvinismo internacional militante apoyado por Inglaterra en los Países Bajos de los Habsburgo, respondió favorablemente a los irlandeses, proporcionando asistencia militar y financiera a las 2 rebeliones de Desmond
en 1570 y 1580 a 83. Tanto Felipe II como Felipe III aceptaron la lealtad de Red Hugh O'Donnell y Hugh O'Neill y apoyaron su campaña contra los ingleses, que comenzó en 1592 y culminó en la batalla de Kinsale y el asedio de Dunboy en 1602. El valor estratégico de Irlanda como aliado de España y cabeza de puente para contrarrestar a Inglaterra y Francia y el Atlántico Norte había atraído al Felipe y sus estrategas, en particular el gran almirante don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz. Aunque los confederados católicos irlandeses del siglo XVI fracasaron en sus intentos de derrotar a los ingleses y unirse a la monarquía española, España siguió siendo un amigo fiel y benévolo de los católicos irlandeses. España no solo proporcionó un refugio seguro para los refugiados irlandeses, sino que también permitió que la literatura, la lengua, la cultura y la identidad irlandeses sobrevivieran y florecieran mediante el establecimiento de universidades o colegios irlandeses en Salamanca, Valladolid, Santiago de Compostela, Alcalá de Henares, Sevilla, Madrid y Lisboa, así como en Lovaina, Amberes, Dalby y Saint-Omer. Es digno de mención en cuando la reina inglesa Isabel I fundó el Trinity College Dublin en marzo de 1592 con el propósito expreso de anglicanizar y protestantizar a los irlandeses. El rey español Felipe II respondió fundado del Real Colegio de San Patricio de los nobles irlandeses en Salamanca en agosto de ese mismo año. Entre los ciudadanos no españoles residentes en España y sus territorios entre los siglos XVI y XX, los emigrados irlandeses disfrutaron de estatus, privilegios y protecciones de los súbditos ciudadanos naturales de la monarquía española. Por ejemplo, los comerciantes irlandeses estaban exentos de los impuestos y aranceles que se imponían a los comerciantes extranjeros. Los estudiantes irlandeses eran admitidos en las academias nobles, academias militares y universidades con becas y ayudas. Los soldados irlandeses no tenían barreras para ascender a los rangos más altos de las Fuerzas Armadas y los nobles irlandeses que habían sido desposeídos de sus propiedades y títulos en Irlanda por los ingleses, tuvo sus títulos reconocidos y confirmados para la corona española. Tampoco se impidió a los inmigrantes irlandeses contraer matrimonio con españoles, y un gran número de irlandeses fueron admitidos en las exclusivas y prestigiosas órdenes de caballería de España. De hecho, el primer regimiento militar, específicamente irlandés, que se estableció en un ejército moderno, fue el tercio de O'Neill,
en 1606, que posteriormente se convertiría en el tercio de Ultonia. También se establecerían otros tercios irlandeses durante los siglos XVII y XVIII, como O'Donnell, Preston, Fitzgerald, Hibernia, Vendôme, Waterford y Limerick. Como observó el escritor de viajes francés François de la Bouille de Gue en el siglo XVII, los irlandeses aman a los españoles como sus hermanos, pero aman a los franceses como a sus amigos. Incluso con el cambio de dinastía real, el primer rey Borbón de España, Felipe V, decretó que continuarían los privilegios a la gracia concedidos a los irlandeses por sus predecesores Habsburgo. Los orígenes legales de los privilegios que disfrutaron los irlandeses en toda la monarquía española se remontan al primer tratado formal entre un magnate irlandés y la combinación de la monarquía española, el ducado de Borgoña y el Sacro Imperio Romano Germánico. El 28 de abril de 1529, James Fitzgerald, conde de Desmond, firmó un tratado con don Gonzalo Fernández de Córdoba, enviado plenipotenciario del emperador rey Carlos V y I, en la ciudad portuaria del Valle Arbolado Dingle. Fue un tratado en el que Desmond transfirió su lealtad feudal a la monarquía Habsburgo y formó una alianza contra Inglaterra a su rey Enrique VIII. A cambio, Carlos V y I concedió los privilegios de ciudadanía a Desmond y sus súbditos en todos sus dominios, y posteriormente fueron extendidos por sus sucesores a todos los irlandeses. Al comienzo de esta presentación mencioné la carta de Desmond al rey emperador, en la que se refería a los orígenes ibéricos de los irlandeses. Dada la importancia social, cultural y política de la limpieza de sangre en la España moderna temprana, podemos apreciar la importancia de tales afirmaciones de identidad racial con los pueblos ibéricos entre los católicos irlandeses durante este periodo, y los privilegios que disfrutaban debido a estas afirmaciones que fueron reconocidos en toda la monarquía. Incluso el rey británico Carlos II comentó en 1680: los irlandeses siempre han disfrutado en los dominios españoles de los mismos derechos que los españoles, y que nunca se les ha puesto obstáculo alguno a la hora de obtener nombramientos políticos o militares. Para no tener tiempo, menciones algunos ejemplos de emigrados irlandeses que contribuyeron al mundo ibérico y alcanzaron prominencia dentro de él. Poco después de su llegada en España, en 1604, Donald Calm O'Sullivan Bear fue nombrado consejero de guerra en el gobierno del rey Felipe III, nombrado caballero de la Orden de Santiago y conferido el título del conde de Beerhaven y Bantry,
título español que reconocía su lugar de origen. Además, solicitó al rey que estableciera el colegio irlandés en Santiago de Compostela bajo el patrocinio real. Fue durante el siglo XVII, especialmente después de las guerras cromwellianas y guillermitas en Irlanda, cuando el mundo ibérico experimentó la mayor afluencia de refugiados y emigrantes procedentes de Irlanda. Como historiadores como Hugo O'Donnell, Ofelia Rey Castelao, Carmen Lario de Oñate, Begoña Vilar García, Eduardo de Mesa Gallejo, Carlos Cologán Soriano, Agustín Guimera Ravina, Oscar Recio Morales, Enrique García Hernán, Diego Tellez, Samuel Fannin, Jimmy McCrohan, Brona McShane, Kironushka y Igor Pérez Tostado y José Shane Bronrig Gleason. Fue durante este periodo que las comunidades militares y mercantiles irlandesas en España y el mundo atlántico ibérico se establecieron, se extendieron y florecieron. Oligarquías como los Aylwards, Terrys, Keens, Murphys, Fitzgeralds, Butlers, Colligans, Moores, Crowleys, O'Sheas, O'Neills, Falves, Comerfords, Whites, Joyces, Martins, Blakes and Arthurs se hicieron dominantes en el vino de Canarios y comercio andaluz de Jerez y cítricos entre Iberia y el norte de Europa. Fue durante este periodo que las comunidades académicas y religiosas irlandesas más pequeñas en Iberia también se desarrollaron con el patrocinio de la corona y de las cada vez más ricas comunidades mercantiles y militares irlandesas. Fue durante el siglo XVIII cuando el número cada vez mayor de personalidades del origen irlandés surgieron en España en la administración militar y política de la monarquía española. Por ejemplo, el general de brigada Guillermo de Lacy se convirtió en el presidente del Consejo de Guerra. El general Félix O'Neill fue inspector general de las defensas costeras y guarniciones en la América española. El mariscal de campo Alejandro O'Reilly, que había introducido reformas militares al estilo prusiano en las Fuerzas Armadas españolas. Se convirtió el gobernador militar de Luisiana durante el periodo que estuvo bajo control español. Durante este tiempo se ganó una reputación despiadada por reprimir una insurrección, el maldito O'Reilly. Además, supervisó la restauración y mejora de los puertos fortificados en la América española desde su cuartel general en La Habana, en Cuba, donde las antiguas fortificaciones del puerto aún dan testimonio de su experiencia en ingeniería militar. Lo mismo puedo decirse a Cádiz, que también se benefició de la experiencia en ingeniería militar de O'Reilly durante su mandato como gobernador de esta ciudad portuaria. Sus fortificaciones mejoradas ayudaron a Cádiz a seguir siendo la única parte de la península ibérica que no estaba ocupada por las fuerzas napoleónicas. El más famoso de esos caballeros del origen irlandés, que alcanzó al cargo político más alto de la monarquía española durante el siglo XVIII, fue don Ricardo Wall y Devereux.
Tras una distinguida carrera militar y diplomática, que incluyó ser embajador de España en Gran Bretaña, uno de los representantes de España en la Conferencia de Paz de Aix-la-Chapelle en 1645, llegó a ser secretario de Estado o primer ministro de la monarquía española en 1754. Ocupó ese cargo bajo el rey Fernando VI y el rey Carlos III, hasta que su jubileo en 1663. Wall se destacó como un reformador eficiente y un firme defensor de los intereses de España frente a las estrategias francesas y británicas en competencia en Europa y América del Norte. Fue bajo el mandato de Wall que los ya mencionados Lacy y O'Reilly implementaron sus reformas y mejoras en la América española. Y fue en este contexto que cierto caballero irlandés, Ambrogio O'Higgins, surgió por primera vez en el servicio imperial español como ingeniero en 1760, cuando inició su proyecto de desarrollo un servicio postal confiable entre La Plata actual, Argentina y Chile. Su construcción de una cadena de refugios resistentes en la intemperie, Casuchas del Rey, a lo largo de la ruta andina se completó 6 años después. Facilitó la comunicación regular durante el invierno entre Argentina y Chile. Otro irlandés, John Garland, gobernador de Valdivia, nombró a O'Higgins su asistente y lo encargó en el ejército español. Tras una distinguida carrera en la que su benevolencia se ganó la confianza de los indígenas y ayudó a establecer la seguridad y estabilidad. O'Higgins fue nombrado capitán general y gobernador de Chile. El rey Carlos III le confirió el título del barón de Balinar, un reconocimiento a su hogar ancestral en Irlanda. Más tarde, O'Higgins se convirtió en virrey del Perú, que incluía a Chile, y continuó mejorando los sistemas de carreteras, las comunicaciones y las defensas costeras en previsión de los ataques navales británicos. Su hijo, Bernardo O'Higgins, junto con otro notable del origen irlandés, Juan McKenna, saltó a la fama en el movimiento Independencia de Chile y Perú. Su contemporáneo Guillermo Brown, originalmente un comerciante de Foxford en el condado de Mayo en Irlanda, surgió como un almirante fundador de la Armada Argentina. Si bien estos ejemplos de contribuyentes irlandeses a Iberia e Iberoamérica representan las esferas militar y política, permítanme concluir esta breve presentación que pretende ofrecerles un aperitivo u una descripción de la participación irlandesa en el mundo iberoatlántico, sacando su atención a una figura menos conocida pero muy significativa del ámbito de las ciencias naturales. Don Pedro Alonso O'Crowley nació en Cádiz, de padres irlandeses, en 1740. Su familia había establecido un rico negocio mercantil que le permitió a Pedro convertirse
en el orgulloso propietario de obras del arte de Rubens, Zurbarán, Murillo, Van Dyck y Velázquez, y de una impresionante colección de numismática y monedas griegas y romanas antiguas. Además, su riqueza facilitó sus actividades académicas en historia, botánica, biología, geología y ingeniería, así como para promover el desarrollo de la agricultura y la maquinaria agrícola. Se convirtió en una figura destacada de la Ilustración española y fue miembro de la Real Academia de la Historia y de la Real Sociedad Económica de Madrid. Quizás sea más famoso por su libro Descripción del Reino de Nueva España, escrito en 1774. Sin embargo, no fue hasta 1972 que fue reeditado con copias facsímiles de las ricas ilustraciones del original en traducción al inglés por Sean Galvin, un graduado de la University College Dublin. El trabajo de O'Crowley no solo fue celebrado por sus detalles, observaciones y ilustraciones de plantas y especies animales autóctonas de México, Texas, Arizona, en la región alrededor del Golfo de California, sino también por su descripción de monumentos aztecas y mayas de los pueblos indígenas, y los más inusual para su época, su descripción de las personas de orígenes raciales mixtos, las castas y mestizos, y de sus condiciones de vida. Además, registró todo que lo pudo sobre la historia y la cultura de los pueblos indígenas antes de la conquista y sus observaciones sobre el potencial minero de las áreas que visitó. La mayor parte de lo que se había escrito anteriormente sobre Iberoamérica tenía 20 años y, por tanto, estaba desactualizado y también había sido escrito por los jesuitas. Por lo tanto, el trabajo de O'Crowley carecía de piedades jesuíticas, y las grandes mentes científicas de la época como Alexander von Humboldt apreciaban mucho y confiaban en su valor científico. Aunque el libro de O'Crowley no se había publicado en su totalidad, proporcionó una fuente invaluable no solo para científicos naturales como Humboldt y José Antonio Alzate y Ramírez, sino también para las perspectivas políticas de desarrollo regional del gobierno virreinal del Don Juan O'Donoghue, último virrey de Nueva España, quien también era de origen irlandés, y por sucesivos gobiernos del México independiente. Durante los últimos 20 años, se ha investigado y publicado mucho sobre los inmigrantes irlandeses en España y Iberoamérica. Los irlandeses o personalidades del origen irlandés se han integrado, asimilado y contribuido a todos los aspectos de la vida, ya sea militar, comercial, financiera, industrial, agrícola, artística, literaria, cultural, educativa, médica, científica, académica, religiosa, política o diplomático en todo el mundo hispanohablante o hispanofónico. Con demasiado numerosos
para mencionarlos en esta presentación, pero espero que el aperitivo que he ofrecido esta tarde sirva para explicar los orígenes centenarios de la afinidad que une y conecta a Irlanda con España y Iberoamérica. Gracias. Muchísimas gracias por este aperitivo. Es realmente nos da idea para futura investigación, futuras presentaciones. Realmente hay muchos elementos que nos interesan en esto, los distintos niveles de vínculos que hubo entre los dos países y el impacto que eso tuvo en Iberoamérica. Y los personajes que mencionaste, a mí personalmente me interesó mucho las referencias a la evidencia en base a los estudios de ADN y de arquitectura, mostrando la base de la base de las conexiones prehistóricas entre los irlandeses y los españoles, y el origen el origen mismo de los irlandeses. Me hace acordar a la cita de Salvador de Madariaga, cuando él habló o dijo que los irlandeses en realidad son españoles que perdieron el camino y se encontraron en el norte, que es interesante como concepto. Como sabéis, Declan y quizás otros saben también, estuvimos involucrados hace unos años en una exposición en el archivo de Simancas. El archivo de Simancas es el archivo de Real en España, y ahí se encontraron y pusieron en la exposición importantes documentos mostrando la profundidad de las conexiones que hubo. Y uno de los documentos es una consulta, tengo una imagen enfrente mío aquí ahora, una consulta del Consejo de Estado sobre la petición que le había sido rechazada por su condición de irlandés a Arthur O'Brien, capitán y teniente de maestre de campo, para dirigir una de las compañías destinadas a los presidios de Indias de las Américas. Y fue interesante porque pese a la negativa inicial a este pedido, el Consejo informa finalmente la petición de forma favorable, apoyándose en la Milesian Legend, un mito, y cito, un mito pseudo-histórico muy presente en los siglos XVI y XVII, que atribuía a los irlandeses un origen ibérico, porque, como consta de las crónicas de España, son los irlandeses descendientes de la nación española, a que se añade el gozar en estos reinos de las mismas prerrogativas que los vasallos de vuestra majestad. Esto es una carta, un documento en el archivo con fecha de 1690. Así que es interesante. También en la misma exposición hay una carta el original de la carta de 1529 con
son instrucciones diplomáticas de Carlos V a su capellán, González Fernández, enviado a Irlanda a firmar un tratado de mutua protección con el conde de Desmond. Y esto ya existe referencia al conde de Desmond. Así que es una muestra de la riqueza de la relación entre la Irlanda y la monarquía. Me hace acordar, Declan, que estuvimos los dos involucrados también en un libro, la preparación de un libro, la presencia de los irlandeses en los ejércitos de España durante 5 siglos. Esto muestra también a nuestros amigos argentinos la profundidad de la relación, y en 5 siglos, en 5 capítulos, perdón, cubriendo los 5 siglos, se dio detalles de la manera en que los irlandeses se involucraron, se hicieron presente en distintas milicias. Varios han sido mencionados durante la presentación hoy, hasta llegar al siglo XX, cuando hubo una presencia irlandesa en los 2 lados de la guerra civil en España. Así que muy interesante. Yo tenía 2 preguntas, y después quizás algunos de los participantes van a querer tomar la palabra, pero la primera pregunta mía es respecto a los privilegios, los derechos que tenían los irlandeses en España. En esos, obviamente fue excepcional. Hubo uno puede decir, por razones de los vínculos históricos y de religión, durante la guerra de religión, hubo un favoritismo hacia los irlandeses. Leí un poco después que fines del siglo XVIII, que hubo un cierto resentimiento en parte de España de estos privilegios. Y quería preguntarte si existe alguna documentación, evidencia de un tal resentimiento respecto a los derechos que fueron otorgados a los irlandeses. Y la segunda pregunta mía fue respecto a justamente al principio del siglo XIX, en Cádiz, en 1812, hubo una presencia irlandesa interesante en las Cortes de Cádiz, y hubo cierta pregunta si los irlandeses fueron leales a la corona o a España. Antes no había esa pregunta, porque quería decir la misma cosa. El rey y España fue la misma cosa. En 1812, con todos los revueltos en España, hubo un dilema, en cierto modo. Me pregunto si tenés algún comentario respecto a la situación de los irlandeses en ese momento. Pero de nuevo, muchas gracias por la presentación. You might want to translate the questions for him. I think I've heard what you said. Yes, if you don't mind, I can give you a summary. Yeah, I'll give you a summary okay. in English. No, okay. No, I think yes. Well, let's deal with the Irish at the Corte of Cádiz first.
their loyalty was very much to Spain. I think that was something common among the representatives at that Cortes. It was the only part of Spain, as we know, that was not occupied by the Napoleonic forces, and a number of Irish or individuals of Irish origin, we should say, because they were at least 2 or 3 generations Spanish. They had, but they were cognizant of their Irish origins, but they played an important role in the liberal movement in Spain and in the Cortes of Cádiz. I think they would have been disappointed with the attitude of the monarch, Ferdinand VII, later on, but their identification was such with Spain, with Spanish society, with Spain's interests. We would regard them as patriots first, rather than having loyalty specifically to the monarch. Your point raises an interesting question as well at the time of the transition from the Habsburg monarchy to the Bourbon monarchy, in that a number of Irish followed the lead of the Spanish nobility in saying goodbye to the House of Austria and welcome to the House of Bourbon. So I think it's a dynamic in these societies that when they become established in a place, they may be part of the service nobility to the monarchy, but over time their assimilation is such, and the depth of their integration into Spanish society was that they very much found themselves or considered themselves to be part of the Spanish interest, rather than specifically the interest of the dynasty or indeed of the monarch. Does that answer your... Absolutely, that's very clear. Está muy claro. Creo que todos entendemos la respuesta en inglés, pero en resumen, la lealtad de los irlandeses en la época de las Cortes de Cádiz y antes, a pesar de la división que hubo con Fernando VII, la lealtad de la mayoría de los irlandeses fue hacia España y el Estado, más que al monarca. Y esto es un tema que ya había saltado, en cierto modo, en el contexto de la transición de la monarquía desde la Casa de los Austrias hasta la Casa de los Borbones. Así que eso está muy claro. Pero obviamente los irlandeses gozaron de unos privilegios durante mucho tiempo que fueron muy importantes, y uno podría entender un cierto resentimiento hacia estos privilegios. En este contexto, si puedo preguntar, los derechos de los irlandeses de ir a vivir, a servir en las colonias, en las Américas, fueron, si entiendo bien, excepcionales. They were exceptional rights that they enjoyed, if I understand correctly. Yes. Of course, like everyone else, they had to go through the Casa de las Indias and obtain permission from the Castilian crown to emigrate to the Americas. But there was no problems about that. They were given the license like everyone else in Castilla or any other part of Spain or the monarchy who wished to migrate. But they did carry with them their privileges on trading. This is the thing, I suppose, these are the most important privileges they had, that they could trade and be taxed as Spanish subjects. So in many instances, we have Dutch or French or British or Scandinavian merchants forming business alliances with the Irish in the Spanish world, so that they could avail of their Irish partners' privileges
to cut down the costs in terms of taxation, etc., on what they were doing and what they were trading. So that's probably the most lucrative privilege that the Irish had, was the exemptions on taxation in trade, and also the fact that they would be treated as Spanish subjects in any legal cases as well, that they had that in their favor too. Mm-hmm. That's very helpful. Esto para mí es fascinante, porque quiere decir que los derechos que tenían en España fueron en cierto modo transmitidos, traslados a la presencia de los irlandeses en las colonias, y obviamente tenían que pasar por los mismos requisitos, tenían que cumplir con esos requisitos a través de la Casa de las Indias, pero el hecho de que ellos gozaron de unos privilegios en respecto del comercio y sobre todo en respecto de los impuestos, y eso debe haber sido una importante ventaja para estos irlandeses que empezaron a radicarse en las colonias, sobre todo ellos que tenían que ver con el comercio, que obviamente fue muy valioso. Así que eso es un tema de gran interés. El hecho de que los irlandeses tenían unos derechos que otros extranjeros no las tenían, y que fue interesante para otros extranjeros holandeses, franceses, de formar una colaboración con irlandeses justamente para gozar de estos derechos. Esto sí es importante. Bueno, yo quería preguntar si hay algún comentario, alguna pregunta de alguien que está presente con nosotros hoy, algún otro participante sobre el contenido de esta presentación, y quizás mirando hacia una futura presentación sobre unos elementos específicos de este tema. Tenemos entre nosotros una historiadora, María Eugenia Cruzet, que es nuestra presidenta, y que obviamente el enfoque de María Eugenia está en el siglo XIX, que es autora de una comparación entre la migración irlandesa y vasca aquí en la Argentina. Así que estamos hablando del periodo anterior, pero es un periodo fascinante para todos los historiadores, creo. Sí, si me permiten unas palabras, primero agradecerles, ha sido muy enriquecedor, sobre todo para los investigadores que estamos de este lado del Atlántico y que nos cuesta tanto ir a ver los archivos españoles. Así que lo que ustedes nos brindan es un montón de información a los cuales nos cuesta muchísimo acceder, y por eso es muy enriquecedor, y nos deja pensando en muchas cosas. Una de mis preguntas era justamente, bueno, ya le hiciste vos, Justin, en relación a estos privilegios que tenían los irlandeses, que no tenían otros extranjeros, y bueno, y cuál era la relación con otros extranjeros. Pero también ahora me surge, ¿no? Y con relación también a los vascos eran, en un principio, la corona no dejaba pasar a América a todos los españoles. Primero fue a los castellanos, después fue a los españoles del norte, básicamente porque eran de sangre pura, ¿no? Era esta cuestión de que eran católicos de muchas generaciones, y los vascos fue uno de los pocos a los cuales se le permitió pasar a España, pasar a América, perdón. Entonces,
si había alguna relación especial, alguna relación de tipo comercial entre vascos e irlandeses en esta etapa tan temprana, ¿no? Hablo del siglo XV, siglo XVI, hasta siglo XVII. Thank you very much, Maria Eugenia. That's a very interesting question, actually, whether there is any evidence of cooperation specifically between the Basques and the Irish in the context of projects in the colonies. Yes, I suppose we could talk about the Basques and the Irish another night, because that's quite an interesting and most entertaining connection. Going way back into medieval times, the Basque fishermen had known about the migration of the herring shoals up through the Atlantic over towards Newfoundland, and they followed those shoals, and they decided to keep that a secret from other European fishermen, and they brought their herring catches into the Irish coast to salt the fish, salt the herring, and then export them back to Europe. And some of the Irish lords, we still have extant licenses, medieval licenses, from various Irish lords along the west and the south coasts to those Basque fishermen, for granting them permission to set up salting factories on their properties. So we know that there were very strong commercial connections between San Sebastian and Dingle and Ballinskelligs and Cork and Galway and Limerick. So there's a number of those families from those Irish cities that I mentioned, when they relocated their businesses to Spain, especially after the Cromwellian conquest, when they were expelled, they had already agencies, particularly in San Sebastian, which they could go to, and they had received a lot of assistance from their Basque partners in business. And some of those partnerships continued, we know. I don't know if, for how long, but we know that there are traces of those businesses between Basque and Irish merchants that extended across to, particularly to Cuba and that region, and then to Colombia as well. So I'm not sure for Argentina, but I'm sure that there's somebody investigating that at the moment. There's a team of historians who are working on Irish links with Iberoamerica. It's a bit outside my period, as it's more 18th, 19th centuries. But it is interesting that, yes, there are very close commercial links between the Basques and Irish merchants and fishermen, going way back to medieval times. And they certainly collaborated a lot in the 18th and indeed the 17th centuries too, and going into the 19th century. And we do have quite a few intermarriages between Irish families and Basque families, and quite a few in the Basque nobility as well, who intermarried with Irish nobles who went over to Spain. That's very interesting. So hay un proyecto de investigación entonces respecto a posible colaboración que hubo en el contexto de las colonias después. Esto sería muy interesante, María Eugenia, para el futuro. Quizás alguno de los estudiantes. Seguro. Muchas gracias, muy interesante, muy interesante. No sé si hay otra pregunta. Yo quería hacer una pregunta, si puedo, si no hay otra, no quiero monopolizar, pero me gustaría hacer una pregunta respecto a un personaje esencial en esta historia, que fue Red Hugh O'Donnell.
que fue un personaje esencial, y después de la batalla de Kinsale, hay unos documentos en esta exposición en Simancas sobre este noble, muy joven, creo que tenía 28, 29 años, que fue enviado a la corte en Valladolid para pedir más ayuda, y él murió en circunstancias que quedan misteriosos. Muchos creen que fue asesinado por un agente inglés, y fue sepultado en Valladolid. Y creo que sería interesante, si sería posible, simplemente de contar un poco lo que se ha hecho respecto a esta figura. Declan, would you be able to talk a little about Red Hugh and his legacy, as it were, and what has been done in Spain? Yes. Well, yes, let's talk about Red Hugh in his time first and his significance there, because what's happening at the moment is a completely different matter, I think. I think there are certain political and commercial considerations involved in that matter. Yes, Red Hugh was the one who initially brought the Irish lords together in 1592 to form an alliance based in the north of Ireland. They had seen the destruction of the earldom of Desmond about less than 10 years earlier, and Red Hugh had escaped from captivity in Dublin Castle. He had returned to his territory in Donegal, and at the time of his return, the Archbishop Edmund McGowran of Armagh had also returned from Spain. At that time, he had been in Santiago de Compostela. He had worked as a sort of auxiliary to the Archbishop Fonseca there. And he finally returned to Ireland and promulgated, it was the first formal promulgation of the decrees of the Council of Trent in Donegal, in Red Hugh's territory. So there was this council of the Ulster bishops, and they, having promulgated the decrees of Trent, then there was this other council in which the bishops and the nobles in Northern Ireland, in Ulster and Connaught, gathered together to form a new Catholic confederation to make another attempt to expel the English from Ireland and to incorporate Irish into the Spanish monarchy. They were following a similar line of argument and model of the Earls of Desmond earlier in the 16th century. And so it's Red Hugh, he was young, he was dynamic, and he received a lot of support. And it's in that context that Hugh O'Neill, his neighbour, the Earl of Tyrone, was looking at what was happening in Northern Ireland, watching the way the wind was blowing in favour of Red Hugh. The next thing, you have the arrival of Spanish envoys to Red Hugh, and O'Neill joins Red Hugh and the Confederation. Now, of course, O'Neill emerges as the leader, the great leader. He was a great military figure and a strategist, and he somewhat overshadows Red Hugh in the 9 Years' War. But Red Hugh was the one who had a certain vision, shall we say. He had a certain political vision and a broader socioeconomic vision as well of the advantages of Irish incorporation in the Monarquía Española. So when he is chosen to go to Spain after the defeat of Kinsale to obtain military support, more military support, yes, he attracts attention of the English spies and all of that. The jury is still out as to whether he was actually poisoned or whether he died as a result of an infection of parasites in his stomach. So
there is a debate going on about that. Hiram Morgan, who's a historian based in the university in Cork, has this view that Red Hugh was suffering from parasites and other health-related issues. But then again, there is correspondence from the time that suggests that maybe he was ill with parasites, but perhaps somebody was adulterating the medical doses he was given with something more. So there's this, shall we say, romantic legend has grown up around Red Hugh. He was young when he died. He was an Irish patriot. He wanted to connect Ireland into the Spanish monarchy and modernize Ireland thereby. And that so he has assumed a lot of connotations. That's his legacy as a sort of heroic young figure, a little bit like Dom Sebastian of Portugal, who also died young in 1576 in Morocco. So, as I say, there's this romance has grown up around him and his significance, particularly in the 19th century. And then, of course, in the early 20th century, even Walt Disney had made a film about Red Hugh O'Donnell called The Fighting Prince of Tyrconnell. So it was rather melodramatic and romantic and all of that. But in terms of, as I say, his legacy, a lasting legacy was his political vision and a vision he had for Ireland and connecting it in with the Spanish monarchy and to Europe, and to make that clean break with England. And that's what he wanted to do. So in terms of recent events, well, we know that there were excavations in Valladolid on the site of the old Franciscan church and monastery where Red Hugh had been buried. And there was this view that maybe they would find the bones of Red Hugh O'Donnell. Now, we have the records, the archives are very specific about where he was buried, etc., and all of that. But the project was very much propelled by the mayor of Valladolid. He deserves a lot of credit for his push to investigate and see if they could find the remains of Red Hugh. But there was a grand excavation at the time before the church was demolished, back in the 19th century, around 1837, 1838. Bodies that had been buried in the Franciscan complex had already been exhumed and were buried in the municipal cemetery, or what was to become the municipal cemetery of Valladolid, and in a mass grave. And I remember the present Duke of Tetuan, who would be a relative descendant of Red Hugh O'Donnell, he mentioned to me that he remembered his father telling him that he had come across some report in one of his, I think it was a great-grandfather's papers, that he'd been invited to Valladolid at the time, of the exhumation, and the family seemed to think that maybe he was buried in the mass grave. But there were others who felt that maybe he could still be there in the Chapel of the Miracles in the old Franciscan complex. And as I said, there's been a lot of excitement was generated, particularly in the last 2 years, about whether they would find the bones of Red Hugh O'Donnell, but they didn't find the bones of Red Hugh O'Donnell, or they still haven't yet identified them as being his bones. So that's still going on, but it didn't stop Valladolid from organizing a folk festival, an international folk music festival called in honor of Red Hugh O'Donnell. I suppose that's a nod or a homage to Irish musicians everywhere in the world because of their prowess in folk music and traditional music, etc., and their prominence in the world. So in that sense, Red Hugh's legacy has taken on a whole new dimension, I think, going forward. Yes. No, exactly. That's very useful.
But Para los... he is go a ahead. figure he is a symbolic figure of that union, I think, or that ancient friendship between Ireland and Spain. Yes. No, simplemente para los que no han podido seguir todo el detalle de este héroe, un personaje de primer nivel de importancia en el contexto de las relaciones entre los países. Simplemente quería leer algo sobre su rol. Reggie O'Donnell, uno de los principales líderes de la rebelión irlandesa contra Isabel, tras una estancia en Galicia en el mes de septiembre de 1602, llegaba a la fortaleza de Simancas de camino hacia Valladolid. Había venido a España tras Kinsale, la derrota de Kinsale, con el fin de pedir al rey Felipe III socorro para la causa irlandesa y el envío de una nueva fuerza expedicionaria a la isla. Al llegar a Simancas, enfermó, muriendo a cabo de 16 días. 400 años después, la figura de Red Hugh sigue conservando un cierto carácter épico, romántico y misterioso. La percepción de su papel en la Guerra de los 9 Años como una figura valiente e impetuosa, su huida o retirada a España después de la batalla y el misterio de su muerte a causa de un supuesto envenenamiento siguen siendo hechos controvertidos que envuelven la imagen del personaje. Sendas placas colocadas a la entrada del archivo y en el callejón de San Francisco de Valladolid, frente al lugar que ocupaba el desaparecido convento de San Francisco, siguen recordándonos la figura de este bravo irlandés. Es un texto que se usó en otra presentación, pero una de las cartas en la exposición en el castillo de Simancas, la exposición de documentos de la colección del Archivo Real, hay una carta que fue enviado de Red Hugh O'Donnell a O'Connor Kerry. Y en la carta Red Hugh escribe a uno de sus aliados en el sur de Irlanda y destaca en primer lugar el hecho de que está escrita en inglés y no en gaélico. El idioma que utilizaban los señores irlandeses para escribir sus cartas dependía, por lo general, y entre otros factores, de la capacidad lingüística de sus secretarios. Por otra parte, es igualmente destacable en esta carta, el hecho de que Red Hugh aconseje no incluir en la contestación malas noticias que pudieran ser vistas por los ministros del rey de España. Entonces, él pedía que no le manden malas noticias por temor de que podría tener una influencia negativa en la corte en Valladolid. Esta carta fue encontrada por los ingleses después de la destrucción de uno de los últimos focos de resistencia en Irlanda. Un comandante inglés envió el original de esta carta junto con una traducción a uno de los comandantes españoles que estuvieron en Irlanda, con la intención de desacreditar a Red Hugh O'Donnell. Así que simplemente hago mención, Declan, de esta carta porque fue una de las que saltó en la exposición en Simancas hace unos años. Tenemos hay mucho que se podría hablar de esta figura, pero quizás sería para otro día. Podemos quizás preguntar ahora si hay otra pregunta que alguien le gustaría hacer o comentario.
Paula, no estoy mirando al... Mariano Galassi, no veo. Mariano Galassi está para estar preguntando. Perdón, Mariano, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, por la introducción a este panorama de los irlandeses en el mundo hispánico anterior a la independencia. Supongo que la respuesta llevaría quizá mucho tiempo, pero al menos algunas ideas principales sobre, por un lado, los irlandeses, entre comillas, comunes que fueron a España. En la presentación se mencionó especialmente, me parece, aquellos que ocuparon cargos destacados en la administración del Reino de España. Y después, por otro lado, bueno, y sobre eso, si hay alguna idea general sobre momentos de llegada a España, distribución en la península ibérica, cantidad de irlandeses que fueron a España. Y de esos, algo mencionaba también ya en María Eugenia, los que fueron después a América, si hay alguna estimación de cuántos o hacia qué lugares. Y ya en otro orden, pero también relacionado, es los irlandeses que llegaron, que pudieron haber entrado a América, que supongo que serán muchos menos, como británicos. Pienso en concreto en el asiento de esclavos que hubo en Buenos Aires, en el cual había ciudadanos británicos con autorización de la corona española y que entre ellos había irlandeses. Si eso también se repitió en otras partes de América. Entonces, resumiendo, los irlandeses comunes que fueron a España o a la península ibérica, y los irlandeses que vinieron como británicos a América. Did you get that, Declan, from Mariano? I think I understood some of it. Yes. If not, I can try to put it into English. My question has two parts. One about the common Irish who went to Spain. You mentioned several individual characters, but those were, I think, important officials in the Spanish administration. I mean the common Irish who went to Spain. Some ideas about them, when they arrived, if they went to specific parts of Spain, or they went to more or less everywhere. And then how many of them might have then traveled to Spanish America. And then the second part, a secondary question about the Irish who came in exceptional way to the Spanish America. Like, for example, here in Buenos Aires, the asiento for the introduction of slaves, which was granted to the British Crown. Yeah. Okay. Well, you're absolutely right. I was concentrating on, shall I say, Irish people who have a certain status, the merchants, the nobles, etc., the clergy and students. There were, of course, what you call common Irish or ordinary Irish people, we would say, who followed. They would have followed their aristocratic lords or their employers who are merchants, etc., the wider household, if you like, or retainers. Yes, they follow, they go, and they incorporate into the households that are set up in Spain or established in Spain. I was giving an example, I suppose, my presentation, because I deal with the history of elites. So I was concentrating on the Irish elite who merged seamlessly into Spanish society.
We do know that, for example, when Donald Kaum O'Sullivan-Bear was appointed minister in the Council of War by Philip III, one of the first things he does is he advises the Spanish monarchy to set up a commission to examine Irish emigrants coming into Spain after 1604, because he maintained many of them who were coming had not served the Spanish monarchy in the 9 Years' War of O'Neill and O'Donnell, in which O'Sullivan-Bear had taken part. They were opportunists. That's what he calls them. We know that Don Diego de Brochero y Anaya, who was Grand Admiral of Castilla and also titular prior of the Order of St. John in Ireland, he was the third Spanish person to be made protector of the Irish, and in around 1617 he complains about the bad behavior of certain Irish people in Madrid, getting drunk and rioting on the streets, etc. And he makes the point that they were not, he uses the word, they were not decent or proper Irish. And it seems he's advised in this matter by this committee of Irish emigres in Spain. So when it comes to regulating and looking at the ordinary Irish who are coming into Spain after the flights of the elites, there is an element of censorship introduced by the Irish in Spain against new arrivals to check out their credentials, to check them out. Were they actually part of the struggle against the English, or are they just opportunists? We do have cases of most of the ordinary Irish or the common Irish who do go to Spain at this time in the 17th century are joining the army. They would be ordinary soldiers, basically. And they're recruited in by their Gaelic Irish lords in Ireland to go over to their cousins in Spain. They're formed into the Irish regiments. And they make a bit of money if they survive the wars and they retire. Then they retire with pensions. And they use that money then to set up a business for themselves or a trade. Now, there is some work that's being done on that particular group of people, but because the archival resources for them are not as extensive as for the elites, we are, in our project, we are comparing those ordinary people's experience in Spain with similar ordinary Irish experience in France, because we can then get a greater sense of what they're doing and how they manage, etc. Does that answer that first part of your question? Perfectly well, thank you. Yeah. And then with regards to the second part of your question, yes. Now, we know in the 17th century, looking through the archives of the Casa de las Indias in Seville, the archives are quite extensive about mainly Irish mercantile families who are migrating to the Americas through Castile, through Seville, and they have their naturalization, etc. And in many of these cases, it could be a branch of a mercantile family that are migrating, and they bring servants with them. Some of those servants are Spanish, some of them are Irish. So they'd be from a lower social class. So you also get soldiers, ordinary soldiers who have retired, who have finished in the army or in the navy, and they apply to go and find a new life for themselves in the Americas. So they too feature in the archives. So we see a lot of that. But what has been very interesting in recent times has been the research that is done on Irish people who had been sent by Cromwell to Barbados. After the Cromwellian campaign, a lot of young people in Ireland
were shipped out as slaves or as indentured laborers to British or English plantations, I should say, at the time, in Barbados and the English West Indies. So it's interesting that after some time, many of them escape, and they escape to the French and to the Danish colonies in the Caribbean. And from there, they move to the Spanish possessions. And their testimonials of their experiences are very interesting. And so they don't want to stay with the English, obviously. Some of them stay with the French. They feel comfortable there, but most of them want to go to the Spanish possessions in the mainland of Central and South America, or to other Spanish islands. They don't want that because of that affinity that they have with the Spanish, I think. But it's an interesting choice. And so that's another migration. Regarding the British, in the late 18th century, when the British began to relax the penal laws against Irish Catholics, etc., you see more cooperation between Irish merchants and the British establishment. And some of them do get involved in the British slave trade. Now, having said that, we know of some Irish families, merchant families, established in Nantes, in France, particularly Antoine Walsh. And Antoine Walsh becomes a nobleman in the French service, Antoine Walsh de Serran. He had a very extensive involvement in the transatlantic slave trade, and he was shunned by many of the Irish grande noblesse in France, and that so he has some partnerships with British trading or slave traders, shall we say, and that's so. But that's an area that's being investigated at the moment. I know there's some scholars who are working on Walsh. And that's so it's just an area that's beginning to open up. This so very interesting. It's through that connection of this Irish merchant in Nantes who has links with the British slavers, and through that means then they become involved with the British slave trade in the late 18th century. There were some Galway merchants as well who had also become involved with the slave trade to Montserrat and places like that in the Caribbean a little bit earlier in the 17th century. But again, I say it's an area that is being opened up to research. Thank you very much. Thank you very much. And muchísimas gracias, Declan. Creo que somos todos conscientes de la obra porque estamos a 7 menos 20 aquí, quiere decir que es 11 menos 20 en Tarbert, en el condado de Kerry, que hay una tormenta feroz, pero por suerte hemos tenido que mantener una conexión estable. Te agradecemos la presentación y realmente han surgido varios temas que podrían ser de mucho interés para una futura presentación, una futura charla. Así que voy a decir muchísimas gracias. Thank you, Declan. It was enormously helpful. Thank you for your time, despite the late hour. And on behalf of everybody who is been participating, our best wishes to you, and hopefully the roof will be on your home tomorrow morning, despite the Atlantic winds that are blowing in over your head. Yes. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. And again, I apologize for some of the slight interruptions there in
my broadcast. I don't know if you heard me perfectly or not over there. No, we did. Yes, Yes, the we sound did. was perfect. Yeah, we did. Yeah. And as we say, this has been recorded, so it will be up on YouTube. Very Bueno, good. Okay. muchas gracias a todos. Did you por want su to say, presencia. Paula? Do you want to say something? Sí, les agradecemos a todos por su presencia y los invitamos a continuar participando de nuestras actividades, visitando los sitios de AEIS y también de nuestra cátedra, donde vamos a publicar más información sobre próximos eventos y algunas otras novedades. Muchísimas gracias, que tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bye bye. Bye. Muchas gracias.